en las redes sociales últimamente están hablando mucho de Tartari y de los resets. Lo hacen todos muy bien, prácticamente todos hablan de lo mismo, pero lo hacen muy bien todos. Todos tienen prácticamente la misma información, pero yo puedo soltar un caramelito que no han dicho, porque no lo saben. Pero es duro. No es bueno. Entonces, por eso yo no lo he soltado. Entonces, no sé hasta qué punto soltar parte del iceberg, porque realmente es muy duro. Y es cuando hablamos que tiene que ver con entre 4 y 5 millones de desapariciones al año de niños en el mundo. Entre 4 y 5 millones al año de desapariciones de niños en el mundo. Antes lo preguntábamos y tú me decías, bueno, pero estos 4 o 5 millones, ¿dónde van? Y Enrique te decía, sí, Deluxe. Sí, una parte se va a la isla Epstein, por ejemplo, ¿no? Otra parte se va a prostíbulos. Sí, otra parte va por el tema de órganos. Pues seguro, o sea, lo tenemos claro. Pero hay dos partes de las que nadie habla. Una más dura que otra. Voy a empezar por la menos dura de las dos. Y tiene que ver con los resets. Cuando el reset, y hay diferentes tipos de resets, pero cuando hay un tipo de reset en el que de pronto desaparece gran parte de la población mundial, pongamos 1800. Último reset conocido, 1750. Justo el año de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. A partir de aquí, después de la fecha de la independencia en Estados Unidos, 1776, es cuando empieza el nuevo orden mundial. Ahí también ya empieza a aparecer todo el tema de la electricidad, años más tarde aparece el tema de Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un impasse en el que de pronto ves imágenes, y de hecho en Internet no hay muchas, pero hay fotografías antiguas del 1790 o 1810, donde se ven grandes ciudades importantes como Chicago, Dresde, Berlín, París, Roma, Londres, desiertas. Y yo he leído mucha gente decir en esas imágenes, bueno, es que eso lo captaron a las 6 de la mañana y la gente estaba durmiendo. Y bueno, pues puede ser, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en esas imágenes vemos mucha información que tiene que ver con el sol, porque a lo mejor vemos un pequeño obelisco y depende de la sombra que da el obelisco, sabes qué hora está hecho en el día esa fotografía. Gracias a esos pequeños inputs nos damos cuenta que esa mayor parte de fotografías están hechas al mediodía. Pero una ciudad de Londres al mediodía vacía es imposible, incluso en el 1800. Eso significa que esas ciudades, y eran bastantes, llegó un momento en que se hizo un reset y se vaciaron. Ocurriera lo que ocurriera. No voy a entrar en cómo utilizan y hacen desaparecer a la gente en los resets. Pero es cierto que prácticamente desaparece todo el mundo y sobre todo las ciudades. Más tarde ves otras imágenes de 30 años más. Pues si una era de 1800 vacía, aparece una foto del mismo lugar 1830. Y, caramba, aparece gente. No como ahora, que es una gran urbe con mucha gente, pero aparece gente como nos los pintaban en esa época, todos vestidos con el sombrerito, el paragüitas, el tal, y todos conduciendo carros, caballitos, o sea, muy evolucionados no estaban. Pero bueno, los colocaron allí. La pregunta obvia es, primero, ¿por qué la ciudad estaba vacía? Y después, ¿de dónde aparece la gente? Bien, aparecen informaciones donde resulta que... y esto es un ejemplo del 1800, 1830 para que entendamos, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea esa fecha exacta, pero sí parecida. Empiezas a ver que esos 30 años es el boom de los niños huérfanos. Empiezan a aparecer trenes y trenes y trenes por toda Europa primero, después por Estados Unidos, donde de la noche a la mañana empiezan a aparecer cientos y miles de niños huérfanos, sin padre y sin madre, que empiezan a colocarlos en las ciudades para empezar a repoblarlo. 30 años más tarde ves las fotografías con gente, porque son esos niños que han crecido y tienen 30 años o 40 o 50. ¿Eso es así? Sí, es así. Siguiente pregunta, ¿de dónde aparecen esos niños? Si hubo un reset. O sea, incluso cuando os hablo del 1800, 1830, si hablamos de hoy en día, 2024, estamos hablando de ¿cuántas generaciones? ¿6, 7? No creo que más, ¿no? No, eso no lo he contado. ¿Cuántas generaciones pueden ser? Unas cuantas. Pero quizá no tantas, o 5 o 6 generaciones. Hay mucha información y yo tengo una en la familia. Yo siempre a mi abuelo le había oído contar que su abuelo contaba que no había conocido a sus abuelos. O sea, mi abuelo le contaba a su abuelo que no había conocido a sus abuelos, más o menos 6, 7 generaciones. Pero como esa historia que me contaba mi abuelo, al final me di cuenta que había muchísima gente que en esa época nadie había conocido ni a padres ni a abuelos. Historia de niños huérfanos. Empiezan a aparecer niños huérfanos por todas partes e empiezan a repoblar las grandes ciudades del mundo. Eso se pone interesante. Ahora se va a poner interesante. Entonces, ahí es donde entran las incubadoras. Aparecen en las grandes ferias internacionales de todo el mundo incubadoras. En el año 1800, donde iban con carro y caballo, aparecían incubadoras tecnológicas genéticas. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Empezaron a hacer clones de esos niños huérfanos para que rápidamente fuera aumentando la población. Y empezó a hacerse un clonaje de los que habían traído. ¿Habían traído de dónde? Bueno, pues ahí está una de las informaciones que yo he descubierto gracias al teléfono rojo, que la gente no cuenta.
Esos niños vienen de otra dimensión. Nosotros somos descendientes de esos niños huérfanos que vienen de otra dimensión. ¿Qué es lo que significa eso? Que cada vez que hay un reset, la pregunta clave es, bueno, a ver, chicos, ¿por qué hacen el reset? ¿Porque cada vez hay más despiertos y borrón y cuenta nueva? Sí, no. Porque cada vez que hay un reset, lo que hacen es que la nueva población que entra viene alterada genéticamente. Se programan esos niños como si fuera inteligencia artificial biológica en un cuerpo, en un avatar. Llevamos todos una programación, unos clonados y otros no tan clonados que vienen de otra dimensión, preparados para que esa genética esté transformada y adecuada a la nueva época que empezará a partir de entonces. O sea, más tontos y más sumisos que los anteriores. No poder ser. Eso es los famosos niños que aparecen del no saber dónde, que los trabajan genéticamente en otra de esas dimensiones solapadas a la nuestra, que por mediación de unos agujeros de gusano y portales dimensionales saben sacarlos y meterlos dentro. Eso serían una de las partes oscuras de lo que están haciendo. Alteraciones genéticas de una especie para que cuando hacen un reset, la siguiente venga ya preparada, programada, para que sea más estúpida, con perdón. Entonces, solo para entenderlo, los niños que ahora desaparecen, una de las partes o de los objetivos llevando, se los llevan. Que son las abducciones de niños. Vale, no es abducción rollo un ovni me ha abducido, no. Es abducción de me voy a otra dimensión, Sí. vamos a trabajar con ellos, Sí, experimentan correcto. y luego ya los inyectarán en un reset. En los años 1990 hubo varios experimentos y proyectos y mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, también en Alemania, aparecieron niños que contaban de que les habían abducido y se los habían llevado a Marte. Por ejemplo, el famoso Kuriguit, con el experimento del ser azul que se encontraban cuando llegaban a Marte. No era Marte, evidentemente. Se habían abducido a niños de 7 a 10 años a otro lugar, fuera de este mundo, para reprogramarlos y meterlos aquí para un nuevo experimento. Parte de las desapariciones se los llevan a otro lugar para reprogramarlos, cambiarles su genoma humano, su ADN viene transformado y vuelta a empezar con una humanidad completamente diferente. De hecho, cuando hablamos del transhumanismo, esta es la finalidad del transhumanismo, llegar a un sistema en que realmente seamos prácticamente robots. Seamos auténticos cyborgs. Ahí es donde quieren llevar. ¿Por qué? Porque allí la élite podrá manipular todo lo que va a querer. Bien, esa es una de las partes que te decía que están ocultas. Pero la peor es la última. La peor es la última. Hay otra parte de esos niños desaparecidos, que nos guste o no, es porque sirven de alimento. ¿Sirven de alimento a quién? Al gran jefe. Porque por encima de la élite humana hay otra élite. Y encima de esta élite, que es híbrida, hay seres de otras dimensiones que son las que quieren controlar esta dimensión en la que estamos. Entonces, hay un pacto. El pacto es ADN energía, que es la que los niños tienen más desarrollada que no los mayores, a cambio de tecnología. O sea, la élite humana ha caído tan bajo que está cambiando tecnología por bebés o por niños, para que sirvan de alimento, tanto físico como energético, a otro tipo de razas que evidentemente lo que no quieren es bien para nosotros. Pero la élite humana es tan absurda y tan estúpida que ha aceptado un pacto para que me des más tecnología y a lo mejor con esta tecnología pueda viajar en el tiempo, o pueda irme a otra dimensión, o pueda salir de este domo, o pueda salir de aquí y pueda reinar en otros mundos. Pues eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿es grave? No, grave, no, gravísimo. Existe totalmente. Es una barbaridad, ¿eh? Tal cual, hermano. ¿Quieres profundizar un poco más en el iceberg? ¿Algún detallito Mira, más? te voy a dar un detalle que este es importante de los niños. Hay otra parte de los niños, un porcentaje de esa parte de los niños los utilizan como bancos de sangre. Les extraen la sangre para luego los ricos inyectársela. Y así es como se mantienen jóvenes. Eso les ayuda a rejuvenecer. Introducirse la sangre de los niños. Entonces, hay niños que son simplemente portadores, digámoslo así, de sangre. Se suministran la sangre hasta que pueden y luego se deshacen de ellos. Por ejemplo, hubo un caso muy importante que encontraron cómo se deshacen de los niños de los rituales. Yo no sé si habrás escuchado de él. Hubo una vez, porque tienen varias formas de deshacerse, desde incineradoras, ¿sabes? Cosas que al final pues dejan menos pruebas. Pero ¿qué pasa? Hay veces que se celebran rituales en los cuales se matan a muchísimos niños y no puedes incinerarlos a todos. No. Queda inviable. Entonces lo que hacen es los meten en contenedores de los barcos, en donde llevan las mercancías. Entonces, como son tantos contenedores en los barcos y así, hay veces que ocurren errores y gracias a un error descubrimos la verdad. Una vez hubo un error y lo que ellos hacen es llegar a una de las fosas, como la fosa de las Marianas, a los sitios más profundos donde llega casi a 12 kilómetros de profundidad y sueltan allí los contenedores llenos de los restos de los niños, brazos y así, lo que sobró del ritual, y dejan que se hunda allí con profundidad y que se olvide. Nadie va a ir allí a buscarlos. Pero hubo un error una vez y no acabó allí. Lo abrieron, llegó a puerto, se debieron de equivocar o lo que fuera, y lo encontró un fulano y entonces dieron la alarma. Entonces fue cuando nos enteramos nosotros. Bueno, lo mismo pasó con lo de Nueva York. No estaba previsto que aparecieran los niños allí en las cuevas de Nueva York. Fue un error, pero se destapó todo el percal y a partir de aquí apareció Einstein para decir, Einstein, esto va a ocultar todo.
Es una locura, ¿eh? Esto me recuerda también, que lo hablamos en tu podcast, el caso que habían salido de, mira, hay extraterrestres, mira, aquí hay no sé qué, que siempre te cuento una es medio verdad, medio mentira, Exacto. para distraer, mientras realmente ocurre todo el espectáculo detrás de cámaras. Antes me preguntabas por las ceremonias. Una de las ceremonias preferidas de lo que serían tipo de grupos, tipo Illuminates, llamémoslo así, es desayunar con... no sé si decirlo. Pues ya has empezado. Cordón umbilical. Cordones umbilicales. De los que matan. Nutrirse de los cordones umbilicales, que es donde hay más energía, cuando hay una nueva vida que aparece del vientre de la madre. Toda la vida. Yo, por bien o por mal, he trabajado en la agencia de África 12 años.